otra semana nos vemos, ¿verdad? Pero para el caso de si tienen materias prácticas por la mañana, hay que estar pendiente de los canales oficiales, ¿verdad? Para ver qué dicen, si se mantiene la suspensión de la presencialidad y solo se mantiene en virtual las clases. Acá, bueno, en San Salvador no, hasta el mediodía pues no había llovido mucho. Acá por donde estoy yo, que estoy hacia el oriente de San Salvador, pues igual no ha llovido mucho, pero sí está oscuro y está lloviznando. Es que no sé qué tal en los demás lugares. Pero bien, vamos entonces a continuar por acá. Nos quedamos ayer viendo la obra ya de la escultura del primer periodo del Renacimiento, que es el 480. Y pues vimos hasta acá, hasta esta obra de Ghiberti. No sé si hicieron el ejercicio bueno, si fueron, no, si no fuimos a la universidad, no fueron. Bueno, yo sí fui, ustedes no, estaba sola la escuela, no había nadie por ahí, más que los docentes. Les decía, pues cuando estén en un lugar alto o estén sentados y luego se sientan más bajo o se ponen de pie, cambia el punto de vista de los objetos que están a nuestro alrededor. Eso es porque la línea de horizonte cambió. Acuérdense que la línea de horizonte está siempre frente a nuestros ojos, pero en la visión que tengo yo, que por ejemplo, mi línea de horizonte está más o menos en la posición en la que estoy, como 1,40 m, quizás 1,30 m de altura, desde donde estoy. Si me pongo de pie, sube más o menos a 1,70 m, porque está a la altura de mis ojos. Así pues, con todos los lugares donde estemos, siempre vamos a ver cómo va a cambiar la línea de horizonte según nuestra posición. Pero acá vamos a hablar de las obras. Y ahora ubíquense ustedes como los autores, autoras de obras, de pinturas o de esculturas. Pues nosotros como hacedores, como artistas, nosotros decidimos dónde va esa línea de horizonte dentro de la obra. Y a partir de esa se organiza un paisaje, una escena un poco, digamos, de interiores, o en muchos casos también hasta los retratos, dependiendo de la posición en la que nosotros ubiquemos al observador, así va a ser la composición. Entonces, en este caso les mencionaba que Ghiberti ubica la línea de horizonte a esta altura. Por eso es que el punto focal que está por acá llega más o menos a la misma altura. No siempre el artista lo ubica sobre la línea de horizonte, pero les he de decir que en muchas ocasiones coincide los puntos focales, punto de fuga, perdón, el punto de fuga con la línea de horizonte, pero no siempre es así, no es una regla. Bien, luego les hablaba de los cuadrantes, les decía que el inferior derecho es el que más pesa, el superior izquierdo es el que menos pesa. Entonces, a la izquierda hay menos peso, a la derecha hay más peso visual. Y así es como se debe organizar una composición si ustedes lo que están haciendo es algo relacionado compositivamente con la época clásica, la época renacentista, perdón. Eso es así como se ordenaban o se organizaban los objetos en el plano. Pero bien, salimos de ahí y vamos con Donatello. Donatello fue escultor, alumno de Ghiberti. Pues Ghiberti llegó a un punto en el que deja que Donatello se encargue de mucho de la obra de él. Acuérdense que en eso de la misma sintonía de los gremios, los talleres de los artistas funcionaban más o menos igual. El maestro artista era, por ejemplo, Ghiberti, y entonces los padres de Donatello llegaban y hablaban con él para que le enseñara a trabajar, que le enseñara pues el oficio de escultor. Y entonces pues se hacía un contrato y todo, porque acuérdense pues el aprendiz pasaba a la tutela del tutor, del artista. Y entonces no recibía pago, más que pues cierta manutención. Con el tiempo, estos aprendices se convertían en oficiales, y ser un oficial significa que ya tiene todas las características de un maestro, pero no se ha independizado. Sigue bajo la tutela o bajo la autoridad de un artista en este caso. Lo mismo sucede en los gremios artesanales, solo que ya hablamos de igual los aprendices, oficiales y maestros artesanos, pero en este caso son artistas. Entonces Donatello
al final pues logra trabajar pues con la maestría de su tutor, en este caso Ghiberti. ¿Qué encontramos en la obra de Donatello? Pues la perfección técnica, el trabajo anatómico, las texturas también de los materiales. Utilizan el contraposto. El contraposto, si recuerdan, es la posición del cuerpo en la que se equilibra o equilibra el peso, ya sea sobre la pierna izquierda o la derecha izquierda o la izquierda o la derecha. Ese movimiento que sentimos en el que si reposamos nuestro peso, por ejemplo, estamos haciendo fila y nos cansamos y nos apoyamos en la pierna izquierda, entonces al hacer eso, el lado contrario, en el caso del hombro, sube y la cadera del lado que estamos apoyando sube. Si cambiamos de posición, el movimiento se invierte. A eso se le llama contraposto. Y esa era una posición en la que los griegos establecían pues la posición compositiva de las imágenes, sí, la manera pues como armaban la posición del cuerpo. Esta es una escultura de San Marcos y esta otra es de uno de los profetas, es de Habacuc. Y pues la expresión de los estados de ánimo, fases de la vida también. ¿Cómo fases de la vida? Pues observamos juventud, adultez, ancianidad. Todo eso lo observamos ya en los rostros. Se han vuelto individualismo eh, gestual en las obras. Por eso ahí se interesa en las figuras individuales. Bien, ¿qué más tenemos de Donatello? Una imagen de San Jorge. Acuérdense que San Jorge se vuelve famoso entre el gótico, bueno, iniciando en el gótico, pero luego en el Renacimiento, como el modelo del caballero, del héroe también, que rescata a las doncellas que han sido apresadas por monstruos. Esa historia del caballero que va a rescatar a una princesa que está encerrada en la torre de un castillo y hay un dragón que está pues ahí custodiándola, pues esa es la idea de San Jorge y el dragón. Probablemente San Jorge pues nunca hizo nada de eso, porque él era un obispo allá por el siglo III después de Cristo. Pero pues historia, la leyenda lo convierte en un caballero entre el gótico y el renacimiento. Entonces en la iconografía de él, y bueno, todo lo que tiene que ver también con la geografía, se le ubica como a un soldado o eh, a un guerrero y se le pone joven. Realmente él fue un obispo, San Jorge era un obispo, pero esta es la morfología que se le agrega a la apariencia de él, a la iconografía. Entonces se lo tenemos con cabeza erguida, con decisión, así observando hacia el frente, un ligero gesto de movimiento, un giro pequeño del dorso principalmente, una mirada confiada, es el sabedor pues que va a vencer. Hombre en plenitud, eso se refiere pues que es un joven, ya no es un niño, sino que se muestra como un adulto. Las piernas firmes igual, bien, no hay contraposto acá, sino que está en una posición de firme. Y el escudo, primero para reforzar la estabilidad a nivel de composición y de equilibrio físico también. Pero tiene el escudo por ahí. Entonces, de la imagen de San Jorge, de Donatello. Estos son relieves también de Donatello, se llama Tabernáculo de la Anunciación. La Anunciación es uno de los temas que se agregan en el Renacimiento. En el gótico comienza el ciclo mariano, ¿verdad? Muchas historias acerca de María, eh, el adormecimiento o el tránsito, la asunción, la coronación en el cielo, son temas que se buscan bastante acá. En el Renacimiento se agrega uno más todavía con mayor frecuencia y ese es el de la anunciación. O sea, el momento en el que el arcángel Gabriel se acerca, se aparece a ella para decirle pues que va bueno, que está embarazada y que va a nacer de ella un hijo que será eh, el que traiga la salvación. Entonces, ahí tenemos la imagen. María, no sé, en la iconografía mariana de esta época, no necesariamente es como una niña, sino que es como una mujer ya adulta. Adulta me refiero a unos 20 años, 20, 25 años, no una mujer arriba de 30, sino unos 20 años más o menos. En el gótico es un tanto más fiel
a lo que dicen de ella los relatos apócrifos o la tradición, que era una niña, ¿verdad? Cuando se casa con José. Luego tenemos al arcángel Gabriel acá, que hace una reverencia frente a ella para anunciarle que está encinta. Luego vemos acá el trabajo de las telas, el movimiento que puede percibirse, vean ese ligero movimiento de la caja torácica, del pecho, en dirección hacia donde está el arcángel, pero la cintura está moviéndose en sentido contrario. Entonces ese giro es armonioso, porque la cabeza se mueve en sentido contrario, es decir, las piernas se mueven hacia acá, les voy a mostrar aquí. Las piernas se mueven en una dirección, acá. Las piernas se mueven hacia acá. El dorso tiene un movimiento leve hacia acá, pero la cabeza tiene un movimiento hacia allá, en esa dirección. Entonces, eso le da una apariencia bastante suave. Vean. Aquí parece corona, pero la idea es que está apuntando hacia allá. Aquí no sé por qué siempre me saca líneas hacia la izquierda, así tan largas. Pero la idea es que se mueve hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, eso pues tenemos acá con un altar, ese es un tabernáculo, un altar. El caballero Catamelata, con el Renacimiento se renuevan también algunos temas que son romanos, como por ejemplo la escultura ecuestre de los emperadores, por ejemplo, se retoma, pero ahora haciendo las veces pues de un homenaje hacia caballeros, hacia reyes, a mecenas en algunos casos también, es lo que se les muestra como caballeros, así muy orgullosos pues sobre un caballo grande, así muy vigoroso también, con las patas en acción de ir caminando. A eso se le denomina escultura ecuestre. Escultura ecuestre, vemos por acá. Este es el David. David es el David bíblico. A ver, ¿quién me dice qué hizo este David? Mató a Goliat. Muy bien. Carmen, ¿puedo levantar por ahí? Sí, eso iba a decirle. Solo así que lo mató. Pero un poco más de información. Digo, porque, o sea, como lo mató, lo pudo haber matado cualquiera. Pero, ¿quién lo mató? Sofía. Y luego, Fue que lo mató con una onda y una piedra. sí, muy bien. A ver, Sofía. No, bueno, Valerie, Tatiana. También quería decir que en el relato también se menciona que Goliat era más grande, mucho más grande que él. Y por eso el tamaño de la cabeza era descomunal y se burló de él en el momento que le dijo, yo te voy a matar con esta piedra. Eso le dijo David. No, Goliat le dijo, bueno, sí, David le dijo a Goliat que le iba a matar con esa piedra. Pero Goliat se burló de él por la diferencia de tamaño, diciéndole, como un chiquillo como tú me va a matar a mí. Muy bien, ahí tenemos entonces el dato y por eso es que la cabeza está acá en la que ha posado el pie izquierdo David. Bueno, David se muestra como un adolescente, miren. Es un cuerpo joven, un cuerpo que todavía no ha desarrollado completamente la musculatura y se muestra delgado. Eso significa que la caja torácica a nivel de desarrollo óseo, pues tampoco es un cuerpo maduro. Entonces nos lo está mostrando como un joven. Algunos dicen es un niño, pero ya realmente a los 14 años, 16 años ya se consideraban jóvenes y pues ya listos para incorporarse a la sociedad de manera productiva. Entonces por eso es que se muestra así. Entonces Donatello nos hace esta imagen de él. Vean, por cierto, el perfil es griego, que se le llama eso, que sigue la idea de la forma de la nariz que los griegos utilizaban. Y bueno, lo muestra con completa desnudez. Eso es una manera de mostrar vulnerabilidad. Y luego, pues, el caso de Goliat con un casco todavía
ya le cortó la cabeza, porque aquí es como le dio la pedrada, que la piedra la tiene en la mano, por cierto, acá. Luego la espada, que es con la que cortó la cabeza. Eso es lo que nos dice la imagen. Bien, esta obra es un poco compleja, fíjense, porque a pesar que el tema con el que ustedes lo van a encontrar en cualquier libro es Magdalena penitente, pues hay muchos indicios que nos dicen que no es Magdalena. Sin embargo, yo se les he puesto ahí como Magdalena penitente, porque es el nombre que se le da a esta obra. Pero es casi que seguro, según la información contenida en la hagiografía de una María, que no es María Magdalena, sino que es María Egipciaca. María Egipciaca sí fue penitente, sí fue una mujer penitente, pero María Magdalena no hay, al menos dentro de la veneración que se le hace a ella en diferentes lugares, pues no hay referencias de una Magdalena penitente, al menos de esta manera, como si fuese el equivalente de un nazareo, que es así como vestido con harapos, con pieles básicamente así bastante burdas, con el pelo despeinado y con una apariencia bastante descuidada. Pues eso en la iconografía de María Magdalena no es muy común. Y sí lo es en el caso de María Egipciaca. En el caso de esta segunda, que es la que les he puesto entre paréntesis, María Egipciaca, ella vivía de manera muy libre, despreocupada, hasta pues que tiene una experiencia con Dios, y entonces se retira al desierto a, a morir prácticamente. O sea, ella decide pues que se va como se dice, como a perderse pues al desierto, porque pues, no se considera parte de la sociedad. Sin embargo, ahí conoce la meditación, y dentro de la meditación pues el mensaje de Jesús. Y se dice que la encuentra un monje, y este monje le da de comer, y cada cierto tiempo el monje llegaba al desierto para alimentarla, hasta pues que ella fallece. Entonces, es más la historia de María Egipciaca la que está representada acá que la de María Magdalena. Pero pues ahí les dejo el dato como una curiosidad. Sin embargo, bueno, hablamos de la imagen, ya propiamente, independientemente de quién sea, pues vemos que es un rostro descuidado en el que sí se observa las ojeras, los ojos abiertos, la boca no muy bien delineada, mostrando dientes así, tanto descuidados, pues mostrándola como una persona penitente, como si fuese un nazareo. Eso también de Donatello. Y hasta ahí llegamos con lo que se refiere a escultura, al menos de esa primera etapa del Renacimiento, en el 480. No sé si hay alguna pregunta sobre la escultura del 480. ¿Sí, Brandon? Luego tengo Diana y luego alguien más por ahí. Todo ese material es, digamos, ¿Qué tipo de materiales? Es bronce. Creo que te apagó el micrófono o algo pasó por ahí. Pero el material es bronce, es decir, que lleva el proceso de modelado, luego elaboración de molde, luego un vaciado en cera, luego el vaciado del molde y luego el depósito de las capas de bronce fundido para generar la imagen que luego es trabajada fuera del crisol, fuera del horno, para darle la apariencia que vemos por ahí. Bien, Katie, luego Fernando. La pregunta era si las esculturas que he visto que nos enseñó antes eran más como detalladas y que no tienen como esa textura que tiene la piel. ¿Es por la misma intención de hacerla descuidada o tiene algo que ver con la persona que la hizo? No, es la idea de hacer de hacer la figura descuidada, porque la misma persona que hizo esto es la misma que está haciendo esto. Ahora, ¿qué nos está demostrando? Que tiene la habilidad de poder
reconfigurar la anatomía y la figura para presentarnos un tema. Y el tema es la penitencia. Lo presenta como que fuese un nazareo. Así presenta a la imagen de esta figura femenina. Entonces es adrede el hacerlo de esa forma. No es que ha perdido que sería talento o que fuera una etapa previa. No, es la intención, y de eso se trata el ser artista en esta época, el modificar las cosas con una intención. Eso es lo que los hace artistas. Quiero ver, Fernando, luego Brando. Lo mío era por, ¿cómo se llama? Por lo que le había agregado usted, que ahí dice María Egipciana y yo, egipciaca, perdón. Uh-huh. Yo dije egipciaca, o sea, común. Y también por el material. No, egipciaca es egipcia. María la egipcia. María egipciaca es lo mismo. Y bueno, eso me faltó aclararles por ahí. Brando. Una duda que se me viene a la cabeza es que no sé si en escultura puede entrar la rama, así, ¿cómo decirlo? La fealdad con esta escultura que nos está presentando. O sea, lo digo por la cara. No sé si las expresiones pueden representar algo. O sea, la cara con la expresión de miedo o algo de preocupación. No sé si eso... Es más bien una mirada ¿qué sería? De una persona como enfermiza, como una persona que ha pasado mucho tiempo sin comer, probablemente sin beber. Entonces, eso es lo que nos presenta. Por eso la imagen es un poco desencajada, no se ve natural, se ve con los ojos hundidos, los ojos, sin embargo, abiertos, pero hundidos en la cuenca. La boca, los labios, pues ni siquiera están bien trazados, y la boca pareciera que le hacen falta dientes. Entonces, esa es una manera de hacerla. Es una libre interpretación, digamos, de Donatello. El nombre que se le ha dado es Magdalena, como les decía, pero no hay, dentro de la geografía de María Magdalena, no hay referencias como esta, sino que es más bien a María Egipciaca, o María la Egipcia. Bueno, voy a avanzar. Vamos con la pintura. La pintura, aquí requiero que pongan mucha atención. Si tienen un cuaderno en el que van tomando apuntes, pues acá deben de apresurarse a tomarles, porque esto es bastante básico para lo que va a venir en los temas que siguen, no solamente en el Renacimiento. Yo sé que eso ustedes ya lo conocen, pero ahora lo vamos a ver aplicado en la pintura especialmente. Algo les mostraba de esto en la escultura, pero ahora vamos a verlo aplicado a la pintura. Y sobre la pintura, pues aquí hablamos en pintura renacentista de una recuperación del lenguaje clásico. Los pintores de esta etapa pues tienen como referencias algunas de las pinturas que sobrevivían todavía al paso del tiempo en Roma, que hacía ver pues el dominio que tenían los romanos, que tuvieron los romanos en su momento de la profundidad, del color, del detalle. Y entonces pues buscan replicar eso, pero también aportar junto con la interpretación propia elementos nuevos a las composiciones, no solamente lo que la iglesia les pueda decir. Les dice, miren, yo necesito una pintura de la Anunciación. Entonces ellos hacen una interpretación de esa que no necesariamente es lo que la Biblia dice. Esas interpretaciones son las que los vuelven artistas a ellos, porque ya no solo repiten, sino que ahora proponen. Entonces, junto con eso va el estudio anatómico de la figura humana, ahora mejor, mucho mejor, aunque en algunos casos, si lo redujéramos a un canon, los cánones a veces son de 9 cabezas, de 10 cabezas en algunos casos, se pasa, digamos, de la escala natural, pero eso tiene una intención, y es que la imagen del personaje se vea como divina. Mientras más se estira el cuerpo, más divino se presenta a nuestros ojos. Entonces, por ahí va la idea, pues, de esto de los cuerpos alargados, aunque en la mayoría, pues, un canon de 8 cabezas es lo que se aplica. Vamos a encontrar que la belleza, ellos la proponen, al igual que lo hicieron los griegos y los romanos,
en proporción, armonía y equilibrio. Tenemos esta obra, el nombre de la obra es Palas domando al centauro y es de Sandro Botticelli. Este es el nombre, el apellido, Botticelli. Y el nombre es Sandro, no le parece que es Sandro, pero podemos encontrarlo como Botticelli, es Sandro Botticelli. ¿Alguien sabe quién es Palas? Así sin googlear. ¿Quién es Palas? No. Minerva, ¿saben quién es? Atenea. Minerva es la diosa romana de las artes, creo, y la sabiduría. De la sabiduría y de la guerra justa. De las artes, creo que depende de algunas variantes en cuanto a la configuración del mito de ella, pero principalmente de la guerra y de la sabiduría, de la guerra justa y de la sabiduría. Pues bien, entonces tenemos acá una imagen de la diosa Palas o Minerva que está domando a un centauro. Esta es parte de la mitología grecolatina y nos presenta entonces una figura que lo que les mencionaba, alargada, un cuerpo alargado. Si le sacáramos acá el cálculo de las cabezas, es seguro que se pasa de 8 cabezas de largo, porque pues esa era parte de lo que se buscaba acá. No todos hacen de 8 cabezas, hay una variante que a veces de 9 o un poco más. Hay un contexto de paisaje en el fondo, hay un contexto también rocoso cerca, y pues las dos figuras que están en el primer plano. Bien, si les dijera sobre esto, ¿qué de todo lo que ven ahí les llama más la atención? ¿Qué de toda la obra? ¿Qué llama más la atención? Algo que les lleve la vista, así como a posarlo primero antes que en otra cosa. Valerie y luego Brandon. A mí lo que me llama atención es la cara del centauro, como que está preocupado o frustrado porque la diosa lo está domando. Muy bien, gracias. Ahí tenemos el dato de acá. ¿Qué más? Si gusta, quien va pasando, pues va bajando la mano. Tengo Valerie ahí. Bueno, Brandon. Los que van pasando, los demás no la bajen. No, yo iba a decir lo mismo, o sea, iba a decir lo mismo que la expresión en la cara, o qué significa, qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que significa por qué le está ganando el pelo, así como un tipo de regaño o ¿cómo se dice? Una indicación. Así como también otra cosa que está como que obviamente bajando el arma, así como que aquí nada de pelea. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Katie. ¿Por qué está usando pantalones ella? No son balones. El vestido. Parece, eso me llamó la atención. Ajá. Me parece un pantalón. Ajá. Sí, parecen, pero lo que sucede es que la tela es tan delgada, tan suave, que se ha metido en medio de los muslos y las piernas. Entonces ha separado anatómicamente. Eso, fíjense que es un recurso de sensualidad que imita un poco el llamado paño húmedo de los griegos, de las obras escultóricas griegas. Eso de hecho es una transparencia. El óleo, acuérdense que lo inventaron en el periodo gótico, pero es en el Renacimiento donde más se utiliza, y una de las virtudes del óleo es poder hacer ese tipo de ¿cómo se dice? De efectos de transparencia. Entonces, al poderlo hacer, entonces le agregan eso, la oscuridad, y como es una tela suave, pues entonces, para que se noten los muslos, hacen que se vea así. Pero visto de lejos sí pareciera que es pantalón. Bien, ¿qué más llama la atención? Valerie. Algo que a mí me llama la atención son las ramas que tiene rodeándole el pecho y como las tipo flores que tienen también en él. En ella. Ajá. Esto. Sí, eso. Ajá, el brazo, el pecho de acá. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que ahorita hemos coincidido acá y ahora aquí, ¿verdad? Y alguien más me decía acá. Héctor.
No sé si alguien ya lo mencionó, pero de la imagen creo que lo que más me llama la atención es el arma que porta, que parecería algún tipo de alabarda medieval, no estoy seguro. Algo así, correcto. Es Que se ve. es como una hacha mezclado con una pica. Aquí creo que le llaman eso. Y una lanza. También por acá es un arma poderosa, pues, por lo que se muestra. Bien, entonces seguimos en esta parte de acá. ¿Alguien le llamó la atención el barco ahí en el fondo? Voy a nombrar otras cosas. La costa ahí atrás. Las rocas. Bueno, las rocas a lo mejor alguien sí. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con eso? Bueno, Brandon. Brandon dice, no me fijé, dice. Muy bien, a eso es lo que quería llegar. Resulta que ayer les mencionaba que cuando el artista hace una composición, él pues dirige al observador para aquellos elementos que quiere que vean antes. A eso se le llama, ¿cómo? Punto focal. Muy bien, gracias. Punto focal, correcto. Entonces, el punto focal de la obra no es la cabeza, no son las flores, no es el arma. El punto focal está acá. ¿Qué significa? Que cuando ustedes ven la obra, la vista se va acá. No se va a los pies del centauro. No se va ahí al fondo, no, se va para acá. Entonces, de ahí la importancia de los puntos focales. Entonces, vamos a ver algunos elementos acá en esta obra y ahí poco a poco van a ver algunos de los que les hice notar el día de ayer. Primero, pues esto se llama plano básico. Es el espacio con el que cuenta el artista para la realización de la obra. Luego tenemos la construcción en cuadrantes. Los cuadrantes siempre tienen una reciprocidad entre ellos, hay una comunicación, digamos, en cuanto a pesos compositivos entre ellas. Es decir, que este lado guarda relación con este, igual que este guarda con este otro de acá. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Bueno, vean, oscuridad, aquí hay más claridad. Aquí hay claridad, aquí la hay también, pero estos elementos fuertes contrastan con la transparencia del vestido en las piernas de Palas. Entonces, eso significa pues que hay como una reciprocidad cruzada, como en forma de X. Lo segundo, la mayor parte del peso compositivo está hacia este lado, al derecho. Y abajo, es como una L. Acá. Bien, ¿qué más? Pues eso ustedes lo deben de aprender a hacerlo. Y luego los cuadrantes. Vamos a nombrarlos de esa forma, numerarlos, perdón. Así, 1, 2, 3 y 4. El 1 y el 3 son menos pesados que el 2 y el 4. Estos son más pesados, visualmente hablando. Es decir, esto es donde más se pesa. Vean, ahí está todo el cuerpo de Palas. Si les dijera cuál de los dos llama más la atención, pues bueno, ahí depende de la percepción de cada quien, pero eso es lo que más llama la atención. Esto es que se funde con el fondo. ¿Sí, Aaron? Solo una duda, Lick. ¿En ese entonces solo usaban composiciones simétricas o se iban implementando más? Principalmente simétricas. Y eso es lo siguiente que vamos a ver por acá. Pero eso son los cuadrantes. Bien, las composiciones simétricas que menciona el compañero, si es como la norma, sí, hay una norma de la utilización de composiciones geométricas, pero ¿por qué? Porque resulta que los griegos y los romanos pues hacían eso. Y acuérdense que el Renacimiento es el renacer de las artes del periodo clásico, o sea, Grecia y Roma. Entonces, por eso vamos a encontrar que la configuración de las composiciones va a estar rondando casi en su mayoría, aunque hay algunas excepciones, pero en su mayoría va a estar configurada dentro de este triángulo. Este es un triángulo compositivo y a este se le llama composición clásica. Si yo les digo, háganme un cuadro con una composición clásica, ustedes deben saber que yo lo que les estoy pidiendo es que me armen una composición alrededor de un triángulo o utilizando un triángulo.
Entonces, ¿cómo sé yo que hay un triángulo ahí? Vean el brazo del centauro y vean el otro brazo de ella. Acá. Luego tenemos un punto de elevación y acá abajo tenemos esta que es parte de la base de esta zona rocosa y los pies de ella que están también en una elevación. Acá. Entonces, de extremo a extremo del cuadro, ahí aparece una composición clásica. Si yo les digo qué tipo de composición es, no me digan una composición triangular. Tienen que decir composición clásica, así se llama. ¿Qué más tenemos ahí? Vean, composición clásica, así se llama. Esa línea nos marca ¿qué? La línea de horizonte, Lick. Correcto, es la línea de horizonte. En este caso, ese horizonte tiene que ver con el horizonte de la composición ahí en el fondo. Una costa a lo lejos. Allá. Y ¿por qué está ahí y no está acá arriba? Porque bien por decir, no, la línea de horizonte está aquí arriba. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos viendo desde abajo, estamos viendo esta formación rocosa. Y el rostro de Palas se ve como si estuviera arriba de nosotros, no a nuestra altura de la vista. Vean el rostro de ella. Lo estamos viendo desde abajo hacia arriba. Eso significa que la línea de horizonte está abajo de los rostros. En este caso está acá. En la que veíamos de Ghiberti, en aquel relieve, la línea de horizonte está a la altura de los rostros. En este caso no, está acá. Acuérdense que no siempre está en el mismo lugar. Eso depende del artista. Ya tenemos línea de horizonte. Luego, estas líneas, ¿qué serían? ¿Cómo se le llama? ¿Sí, Carmen? Líneas de fuga. Correcto, líneas de fuga. Vean que no las estoy sacando yo, no me las estoy inventando. Las líneas están ahí. Miren aquí arriba. ¿Ven? Aquí están las líneas. Estas, que coinciden con estas, me dan a mí una línea de fuga. Igual aquí abajo. ¿Ven? Que hay una línea de fuga. Eso lo que nos muestra es el espacio, el entorno donde está hecha la imagen. Tenemos dos y una más acá. Esas rojas son líneas de fuga y convergen en este caso hacia un solo lugar. ¿Cómo se llama el lugar en el que convergen todas las líneas de fuga? Punto de fuga. Punto de fuga. Correcto, líneas de fuga y todas van hacia este lugar. Eso se llama punto de fuga. Ahora, mire, pero el punto de fuga está afuera. Sí, no siempre los puntos de fuga van a estar dentro de la obra. Esa ya es la destreza del artista. ¿Ven? Las líneas nacen acá y se salen del cuadro. Eso es posible, sí es posible. Ven esta otra acá. Y si yo sacar esta otra de aquí también, de abajo, me llegaría siempre ahí. Está afuera, el punto de fuga está fuera del cuadro. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Que es donde ustedes me referían la cabeza, la parte fitomórfica que adorna el pecho y los brazos y la cabeza de Palas. Y bueno, mencionaban también el arma, aunque el arma se quedó un poquito lejos, pero está en la misma zona. Bien, hasta podría ampliarse un poquito más este círculo y seguiría siendo el punto focal. ¿Cómo nos dirige el artista hacia ese lugar? Pues vean el antebrazo del centauro, acá, y la cabeza de Palas. Eso nos enmarca esta zona. Y ahí va el barco de al fondo, que al principio no lo vieron, ¿verdad? Un barco por allá. Pueden decir, mire, pero el punto de fuga es allá donde está el barco. No, porque las líneas no van hacia ese lugar. Van hacia allá. Entonces, estos son elementos que constituyen las composiciones de esta época, las composiciones clásicas. Entonces, básicamente es esto.
Así se vería si ustedes, al hacer el estudio pues, de la composición de la obra. En eso es que está construida la imagen. Se le pueden aplicar otras cosas ahí, pero no vamos a llegar a más, sino que con solo reconocer pues, estos elementos estamos bien aquí. Bueno, punto focal, me hace falta ese. Tenemos otro más. Vean, primero el artista tiene la obra y esa, bueno, el plano básico y se lo divide en cuadrantes y luego a ese cuadrante se le agrega la imagen. En este caso es que, ¿cuál es el tema? Brandon. El lado derecho tiene, digamos, más peso, así como los cuadros de 1, 2, 3 y 4, que el 2 y el 4 tiene bastante peso. Sí, ¿Por muy ahí? bien. Ajá, ¿y el tema cuál será, Brandon? ¿Cuál es el tema? Bueno, si no nos ayuda Sofía por ahí. O no sé, Sofía, si va a agregar algo más. No, el tema no será la anunciación que se empezó a ocupar. O no sé si son otros personajes. No, sería la anunciación. Esa es la respuesta acá. El tema del que trata la obra es la anunciación. Acuérdense, la anunciación es el momento en el que el arcángel Gabriel se presenta a María y le dice pues que está embarazada. Ese momento se llama la anunciación dentro del ciclo mariano. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el movimiento que, como lo señalaba Brandon, hay peso en el cuadrante 2 y 4, hay bastante peso, pero ese peso se compensa con la imagen del ángel acá y esta franja oscura aquí, será como una puerta o una pared acá. Y el paisaje también de fondo. El paisaje de fondo ayuda bastante a plantear ese equilibrio de pesos que hay entre los cuadrantes del lado izquierdo y los cuadrantes del lado derecho. Acá, ¿qué es lo que une esos dos espacios? Pues la actitud dialogante de las manos y de los personajes. ¿Ve? El caso del ángel señala como una bendición en dirección hacia el vientre de María, y María inicialmente como si rechazara, pone las manos de frente, como si le causara un poco de extrañeza o de temor inicial bueno, que se aparezca el arcángel. ¿Qué más? Bueno, luego al final, a veces esto es un lirio, o jazmines, creo que son jazmines, y corríjanme ustedes, conocen quizá un poco más de los elementos que llevan San José. Si este es un jazmín, o jazmines, o lirios, en cualquiera de los dos casos, es una referencia a San José. Este de acá. Y de fondo, una ciudad, un río, un puente y el paisaje a la lejanía, con un árbol en un plano más cercano. Eso rompe la pared y nos lleva hacia el fondo de una ciudad. Luego observen las losas en el suelo. Tienen una inclinación que nos habla acerca de perspectiva. Pero bien, junto con la perspectiva, esto que acaba de aparecer acá, ¿cómo se llama? ¿O cómo le decimos? Sí, son lirios blancos, dice Carmen. Muy bien, gracias. Composición clásica. Muy bien, eso es, gracias. Es una composición clásica. ¿Por qué? Porque tiene forma de triángulo. Dice, bueno, ¿y cómo sabe usted que tiene forma de triángulo? ¿Dónde está el triángulo ahí? Pues fíjense en los elementos. Primero, acá, donde terminan las losas, y luego este como manera de pedestal. Aquí. Luego, la posición del cuerpo. Y la posición acá de la inclinación del arcángel. Ahí nos está generando una composición clásica. ¿Qué más hay acá? Líneas de fuga. Bien, todas convergen hacia un solo lugar.
Y en ese lugar está el punto de fuga. Se iban todas las líneas. Los artistas cuando pues aprenden a dominar el punto de fuga, los dos puntos de fuga, pues los usan en todas las obras que hacen. Y esto sería el punto focal. ¿Por qué? Porque el mayor interés de la obra se centra acá. Y todo nos lleva nuestra vista hasta ahí. Las manos, la actitud dialogante que les mencionaba, los rostros que se inclinan uno frente al otro dentro de esa circunferencia imaginaria, luego las líneas de fuga, todo nos empuja la vista hacia este lugar. Acá. Un punto focal no es un punto pequeño, es un espacio amplio dentro de la obra, que no necesariamente está en el centro. Puede estar en los laterales también, o puede estar arriba, o puede estar abajo. ¿Y esa que sería? Línea de horizonte. ¿Por qué está tan alta la línea de horizonte? Porque resulta que vemos el piso desde arriba, en una inclinación bastante pronunciada. Eso significa que lo estamos viendo desde lo alto, desde una posición alta. Y los edificios allá en el fondo, allá, los vemos de frente. Entonces, si los vemos de frente y el piso lo vemos desde arriba, eso significa que que la línea de horizonte está acá. Estamos arriba de la cabeza del arcángel Gabriel, pero estamos abajo de la vista del rostro de María. Eso tiene bastante sentido porque le están dando la preponderancia a la figura mariana como algo superior a nosotros. Por eso la vemos hacia arriba. ¿Hacia arriba respecto a qué? De la línea de horizonte. Esta que se ve aquí. Bien. ¿Preguntas? Está fácil, ¿verdad? Fernando. Solo tenía una duda, no sé si estaré equivocado o qué, pero verdad que no está conectada con la anterior pintura que nos mostró Lick. Que yo La lo del decía por el barco. No, pero esto lo que sucede es que el comercio marítimo era bastante importante en esta época, entonces es un tema dentro de la pintura también, cuando se habla de temas profanos o la mezcla de temas profanos dentro de los temas religiosos. Los puertos, los barcos, es parte de la vida cotidiana, entonces los artistas agregan esos elementos también ahí. Pero el anterior es mitología, es Palas domando al centauro, y en este caso es una pintura religiosa. Es la Anunciación. Bien, ¿alguien más? Comenzamos. Temas, bien. Pintura religiosa, eso es lo que les acabo de mostrar. Esta sería pintura religiosa. Y es la más abundante durante el Renacimiento. Hay temas profanos. Me dicen, mira, pero que no es el teocentrismo ya algo que se ha superado y ahora es el antropocentrismo lo que gobierna a nivel temático, pues no, todavía no. Si hay más libertad de parte de los artistas, hay más libertad de parte de los entornos sociales, ya no todo se ha supeditado a la iglesia. Hay un tema que es el humanismo, que resurge acá pues la gente tratando de aprender cada vez más de la realidad, de lo que está rodeándoles, pero la iglesia sigue teniendo mucha influencia. Otro aspecto es que pues los obispos, el papado, se vuelven mecenas, se vuelve gente que compra arte para la parte interna de las iglesias, ya sean murales, murales a fresco me refiero, o pinturas sobre caballete, pinturas que son los cuadros, para que se pueden mover. Entonces es omnipresente, está en todos lugares la pintura, ya sea iglesias o también en el caso de los mecenas o de la aristocracia en los castillos. Luego, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos otra imagen, aquí hay algunos datos sobre esto, el tipo de dibujo. Cuando hablamos de dibujo, ustedes mira, pero es que no hay dibujo, hay una pintura. Lo que sucede es que estoy haciendo énfasis en que dentro de la pintura han delineado las formas.
Cuando las formas se delinean, entonces hablamos que el dibujo está por sobre la pintura. Cuando no hay líneas, sino que lo que hay son manchas que hacen contraste y que nos permiten observar justamente que las formas se separan, pues entonces eso se le llama que hay un predominio del color por sobre el dibujo o la pintura sobre el dibujo. En este caso hay un dominio del dibujo en las obras. Hay mucho detallismo. Las figuras están jerarquizadas, o significa que María en este caso es más grande que el arcángel. Si el arcángel se pusiera de pie, pues María es todavía más alta. Esa es a nivel social, pues están marcando quién es el que gobierna, quién es más importante. Las imágenes son estilizadas, por tanto, son delgadas. No hay una aplicación de un canon de 8 cabezas así de manera estricta. Hay una luz uniforme en la composición, una luz que ilumina bastante el entorno. Y luego perspectiva lineal, eso es lo que vamos a ver con lo de la perspectiva de un punto. Bien, esta obra es de Fra Angelico, es decir, Fra Angelico es un pintor italiano, también de la región de Florencia, y nos está mostrando dos cosas, dos entornos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento es la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Estos no están desnudos, sino que llevan sus ropas. Ahí hay frutos en el suelo, no son manzanas, pero hay frutos en el suelo. Y pues ellos van como llorando y avergonzados, pues saliendo de en medio del jardín del Edén. Y aquí el ángel que los está observando. El pecado original y lo que tiene que ver con la virginidad de María, según la creencia cristiana católica, y la anunciación, pues tienen que ver con esto del pecado original. Entonces, por eso en el mismo cuadro se muestra. Luego, bueno, vean, en este caso el rostro de María es bastante joven, no es un rostro mayor. Esta es la imagen del arcángel que hace reverencia, y María también hace una reverencia. Si hiciéramos el canon del cuerpo, pues nos resultaría que María tiene una cabeza muy pequeña. Eso es característica de los cuerpos cuando los estilizan, los hacen más largos. Y del cielo, aquí tenemos una representación de Dios a través de la Dextera Domini, que pues es como si lanzara, como si enviara el Espíritu Santo hacia María. Ahí está. Vean lo del detalle. Mucho detalle. Y nosotros en la práctica, a veces, ahora cuando estamos aprendiendo, a veces decimos, no, ya estuvo, y solo iba como 3 hojas el follaje que hemos hecho. Pero vean acá, son capas y capas de follaje, tratados de manera muy diversa, y es lo que da la textura propia del Renacimiento. Acá la textura de la tela. Y vamos a ver ahora la parte compositiva. Vamos a ver, aquí tenemos los cuadrantes. Ven la disposición de los elementos en el cuadrado. En este caso es el arcángel Gabriel el que hace enlace entre esta zona, que es la que representa el jardín del Edén, y la imagen de María en el otro extremo. Estos dos elementos nos ayudan a dividir todavía más el cuadro. Tenemos ahora una franja, 2 franjas, 3 franjas, 4 franjas. Otra más acá. Otra, vean. Ahí está.
Tenemos otra acá, es este lado, y este lo representa el arcángel y los expulsados del paraíso. Composición clásica. Bien, las dimensiones de los pilares, y luego este rostro, este medallón de Cristo acá arriba, ahí nos genera la composición clásica o composición triangular. Ese es el punto focal, y es lo que más llama la atención. ¿Hicieron? Una pregunta, Lick. En la composición clásica no es necesario que el triángulo vaya en medio del cuadro, puede ir a un costado o al otro costado. Sí, puede ir, correcto, sí puede ir. En este caso está un poco hacia la derecha, ¿verdad? No está justamente aquí en medio, porque aquí en medio no hay nada con que hacer referencia. Entonces, aquí sí la hay. Ahora, esto nos está enviando hacia este lado, el lado donde está María, que es el derecho de nuestra posición, nos envía bastante peso hacia ese lugar, pero ese peso se compensa con esta escena en un contexto oscuro. Aquí. Vamos a ver. Estos son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas líneas? ¿Sí, María José? Líneas de fuga. Vamos a ver. Pues bien, Brando, ¿qué más quiere decir María José? Lo mismo que dijo Brandon, líneas de fuga, solamente que le ganó. Sí, hay que acordarse que hay que levantar la mano para participar. Muy bien, gracias, María José. Y bueno, lo volvió a levantar, María José. No, bien. No, nada, se había equivocado. Muy bien. Esto entonces sería punto focal. Es donde están los rostros. Vean cómo la curvatura misma en la posición que tienen nos genera esa reverencia entre ambas. Y ahí está el punto focal. Significa que cuando yo observo la obra, donde veo primero está aquí, a este lado, no acá. Ahora, eso depende de percepción. ¿Qué significa? Pues digo que depende de percepción, que puede haber alguien, digamos, 2 de cada 10, que lo que observen sea el lado izquierdo primero, antes que este, pero la mayoría vamos a coincidir siempre a observar esto. Pero es cuestión de percepción, pero la mayoría sí percibe primero esto. Vamos a ver qué más. Líneas de fuga, les decía. Punto de fuga. En este caso, bueno, ¿por qué está ahí? Porque si yo observo las líneas de la base de las columnas, y si veo los capiteles, yo a través de ellas puedo establecer la línea de fuga. Y entonces todas me llevan acá. Esta hecha está un poquito más. Vamos a ver. Esta vamos a moverlo un poquito porque es un poquito abajo. Por ahí, siempre nos lleva al mismo lugar. En composición clásica, punto focal, línea de fuga, punto de fuga. ¿Y esta línea cómo se llama? Valerie. Línea de horizonte. Muy bien. Quiero ver, Carmen, ¿coincidía con ella? Carmen. Sí, verdad. Muy bien, gracias. Sí, es la línea de horizonte. Me dice, mire, pero ¿por qué están arriba ahora? ¿Por qué está arriba y por qué no está abajo? Porque resulta que si nosotros observamos bien la pintura, nosotros estamos de pie enfrente de ellos observando la escena. Entonces vemos a María
y al arcángel lo estamos viendo desde arriba de ellos. En esta ocasión lo vemos desde arriba. Y en este caso, la línea de horizonte coincide con los puntos de fuga, con el punto de fuga y las líneas de fuga. En este caso. Vean las líneas de fuga acá, que van de ese lugar, la banca que está ahí al fondo en la habitación, van para acá. Y la línea de fuga está ahí, porque a esto lo vemos de frente, pero a esto lo vemos desde arriba. No lo vemos desde abajo. Vamos a ver, este es otro más, también de otro tema de la anunciación. Y es lo mismo, punto focal, composición clásica, líneas de fuga, punto de fuga, a esa ventana que está allá en el fondo, línea de horizonte. En este caso estamos a la altura del punto de fuga también y del el rostro de María. En todos cambia, nunca vamos a encontrar el mismo. Bien, vamos con otro más, si todavía hay tiempo. Este es de Sandro Botticelli también, y esta es La Piedad. La Piedad es un tema que nace en el gótico y se refiere a María cuando le es entregado el cuerpo de Jesús y lo sostiene en su regazo, el cuerpo ya inerte de Jesús. Entonces, en la escena observamos a María Magdalena, María, la hermana de Lázaro. Aquí tenemos a María, la madre de Jesús, y algunos de los, bueno, este es Juan, este que aparece acá. Esta es probablemente María Cleofas, esposa de Cleofas, y estos pues es San Pedro acá, y estos dos pues pueden ser algunos de los otros apóstoles. No les sabría decir exactamente cuál de ellos, sin embargo hay uno que tiene una espada por acá, pero pues son santos. Estos son las armas o los objetos que tienen, son objetos de martirio. Ahorita no me acuerdo en cuanto a la geografía de los apóstoles cuáles son, pero ese tiene piedra, es porque lo apedrearon. Y este tiene una espada, probablemente le cortaron la cabeza. Pero eso es ahorita en este punto no se los puedo asegurar al 100%, pero haciendo un poquito más de investigación seguramente llegamos a saber quiénes son esos dos que están acá. A ustedes les doy como las claves, ¿verdad? Queremos saber quiénes son, pues vamos a averiguar cómo fue que fallecieron. Bien, vean otro aspecto interesante. En la medida que hemos visto cómo ha avanzado la pintura, la anatomía, también hemos estado observando algunos elementos que no corresponden a la cultura hebrea, a la cultura judía. Acuérdense que Jesús era judío, no era, dicen que Jesús era cristiano, no, Jesús no era cristiano a nivel de religión, su religión era la judía. Y como judío, pues pertenecía a un tronco étnico de la región árabe. Entonces, debería, si fuéramos fiel al relato original, pues estar imitando la ropa, el color de piel y todo lo demás relativo a la gente que culturalmente sería árabe. Pero en este caso no. El traje que tiene María, por ejemplo, este es más de la usanza del Renacimiento. Y estos otros son griegos. Es una mezcla de hecho, de griego con algunos vestimentas ya más contemporáneas de esta época. Contemporánea del Renacimiento me refiero. Y luego vemos el cuerpo de Cristo, completamente, es un cuerpo abandonado, es decir, un cuerpo inerte, envuelto en un sudario suave y transparente. Acá. Vean esa transparencia y ahí pues me acaba de atravesar la necesidad de ponerle a cargar. También que me estaba saliendo la escena, ¿verdad? Como dicen ustedes, qué oso. Ahí está. Bien, entonces les decía que eso de las transparencias, pues es una de las cosas que también, así como la perspectiva, los artistas hacen alarde de que saben hacerlo. En el momento les aseguro que ustedes aprendan a hacer transparencias, lo van a colocar en casi que todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque es una manera de mostrar lo que yo sé hacer. Entonces los artistas hacen eso también acá. Sandro Botticelli
pues manejaba muy bien las transparencias con el óleo, es las veladuras de color que se agregaban para realizar esa transparencia. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver la composición. Vean aquí esta es como una gruta, porque están en la puerta del sepulcro, porque van a sepultar a Cristo acá. Vean estas líneas. Las líneas no tienen una sola inclinación, hay líneas inclinadas para acá y vean inclinadas en sentido contrario, o sea, de manera como encontradas. Entonces, eso nos da indicio de comenzar a buscar pues, elementos compositivos. Esto que ven acá, este es un movimiento de toda la escena. Toda la escena se mueve hacia la figura que ven acá. Bueno, María está en plena, ¿qué sería como sufrimiento? Bueno, hay como desmayo, justamente se está desmayando ahí en medio del dolor, pero la escena acá, también de dolor, de María Magdalena besando el rostro del Cristo, el Cristo muerto. Otro dato también, vean, el Cristo no tiene ni barba ni bigote. Es barbilampiño a la manera griega. Eso también son interpretaciones, pero vemos que es una de cada 10 en la que aparece de esta forma. Entonces, la imagen nos lleva a ese punto donde tengo el cursor acá. Para ahí nos lleva. Esa es la fuerza de la composición o movimiento de la composición. Aparte de eso, tenemos los cuadrantes. Tenemos los cuadrantes por acá. ¿Ven? ¿Qué es lo que queda? Si viéramos esto cada uno por separado. Otro acá. Este es el que se compensa con este que vemos acá. Y este se compensa con este. Entonces tenemos una zona de mucha oscuridad con una donde hay más luz. Otra zona de oscuridad acá, compensada con una donde hay más luz. De esa forma pues, se mantiene el equilibrio. Luego tenemos la composición clásica. ¿De dónde salen las líneas? Pues vean ahí, vean la espalda de este lado. Y aquí la espada. La inclinación también de este cuerpo, la espada, en este caso aureola, son lo que nos generan la composición clásica o triangular. Punto focal, ¿por qué? Porque todo nos lleva hacia este lugar. Eso es lo primero que observamos. Esos elementos, por lo tanto, se convierten en equilibrio a izquierda y derecha para mantener la obra sin que un lado se llame más la atención o pese visualmente más. Esas son puntos de líneas de fuga, perdón. Estas son líneas de fuga, vean, salen de la misma arquitectura. Y ahí salen. Todas convergen ¿hacia dónde? Hacia el cuerpo de Cristo. Esta es la línea horizonte y aquí está el punto focal. El punto focal es el cuerpo de Cristo. Entonces, la línea horizonte acá. ¿Por qué? Porque podemos ver a María de frente, pero las tres figuras inferiores las vemos desde arriba. Entonces la línea horizonte está acá. Esa línea horizonte, el artista es quien decide dónde la pone. En la vida real, nosotros donde caminamos siempre va a estar a la altura de nuestra vista, de nuestros ojos. Nos sentamos, baja. Nos ponemos de pie, sube. Pero en la obra es el artista el que decide dónde va y en función a ella hace toda la composición del paisaje, por ejemplo, de la escena. Bien, ¿qué significaría eso? Pues que podemos reducir la obra a esta composición. Que es bastante simétrica, salvo esta imagen, esta parte,
que se nos mueve un poco hacia la derecha, con positiva, pero en general pues todo es bastante simétrico. Entonces la simetría es característica de las composiciones de este momento. Tenemos otro más, este es, hay dos escenas, nos presenta a unos clérigos en la parte externa y en la parte interna la flagelación. Eso es el momento en el que a Cristo lo están flagelando, están golpeando con un látigo enfrente de Poncio Pilato. Acá. Noten otra vez que la ropa no corresponde a la región árabe, sino que es a la usanza de la época renacentista. ¿Por qué hacían esto? Pues porque era una manera en la que más fácil la gente se identificaba visualmente con lo que estaban observando. No veían extraño la vestimenta, sino que lo veían más cercano a ellos. Aún las que tienen vestimenta un poco romana o griega, es más cercana a esa región, a Italia, que la árabe. Vean la arquitectura. Ahí tenemos cómo imitan todos los elementos arquitectónicos, esculturas, luego el suelo, todo tiene una configuración arquitectónica. Entonces, a partir de ella es que encontramos las líneas de fuga. Estas son las del piso. Ven esas que son de ese lado del lado derecho de la arquitectura, y estas del techo. Todas convergen al mismo lugar. Entonces, el punto de fuga está ahí. Y justo ahí está la línea de horizonte. ¿Por qué está aquí ahora? Porque si se fijan, a todos los estamos viendo desde abajo. Es como si estamos viendo, como cuando estamos sentados en un lugar y a cierta distancia de nosotros hay un grupo de personas de pie. Lo estamos viendo de abajo hacia arriba. ¿Y dónde más lo notamos? En el techo. El techo se ve bastante. Eso significa que estamos nosotros casi a nivel del suelo. Estamos sentados observando la escena. Ahí nos colocó el artista cuando hizo la obra. Punto de fuga. Este es Piero della Francesca, no les puse el nombre de este principio, pero se llama Piero della Francesca, se llama el artista. Y ahí tenemos dos escenas. Hay una composición clásica ahí al fondo y hay otra también por acá. Dice, mira, hay dos, sí, es que hay dos escenas. Y las dos escenas están divididas por esta columna. Y acá esta franja en el piso. Tenemos dos escenas acá. O sea, Francesco nos coloca dos escenas, como dos cuadros al mismo tiempo. Entonces cada uno tiene una composición propia. Aunque lo que los une es la perspectiva. Eso es lo que une los dos cuadros. Y me dirán, mire, pero eso no es un error. No, al contrario, eso es un mérito para el artista. Porque se está aventurando a unir dos escenas diferentes en una sola obra. Y aunque veamos que pareciera en un primer momento que no tienen relación entre ellos, lo que las relaciona es la vista de perspectiva de ambos entornos. Y esos dos entornos que están ahí. Bien. Ahí tenemos puntos focales. Ese es el primer plano, por cierto, focal. O sea, aunque la escena está centrada en la flagelación de Cristo, lo que primero observamos es este lado. Es este cuadro de acá. Este es un segundo plano, lo vemos al fondo. Es decir, es parte del contexto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende? Yo sé que la primera siempre cuesta, ¿verdad? Las primeras veces. Ya después de unos 350 cuadros que revisen, va a ser súper fácil. Y no, bueno, ya fuera de broma, vieran qué cuesta. Yo recuerdo cuando vi esto en mis primeros años de estudio, pues era complicado. Es de observar mucho, de estar viendo, pero pues el que más ustedes se expongan a la observación, eso se llama documentación visual, el observar cada vez más y más pinturas, vean más y más pinturas recordando esto que les estoy diciendo, composición clásica, punto focal,
puntos de fuga, líneas de horizonte. Mientras más vean eso, entonces más fácil les va a resultar después reconocerlo, y les va a ser fácil también hacerlo, o sea, construirlo eso dentro de una composición. Ya les decía que cuando no hay un punto focal, la vista se mueve en el cuadro. O sea, si yo no tuviera esto como primer plano focal, entonces yo iría para allá, salto para acá, luego voy para allá y me muevo en el cuadro de un lugar a otro. Me estoy viendo. Pero el artista no quiere eso, quiere que se fije en algo. En sus cuadros, cuando ustedes hagan pinturas, pues ahí tienen que haber un punto focal, un elemento que llame más la atención, ya sea esto un bodegón o sea un trabajo de paisaje. Siempre tiene que haber un punto focal. No puede perderse la vista pues en todo. Ahora me dicen, mire, pero es que las tendencias postmodernistas me dicen que esas reglas no existen. Pues es una realidad. Y el problema es que a veces cuando me dan esa explicación, lo que me están mostrando es una obra clásica. Entonces, ¿qué les trato de decir? Que estas composiciones aplican solamente cuando ustedes están haciendo composiciones clásicas. O sea, ustedes están basándose en lo académico, en lo que se llama academicismo, para construir su obra. Pero si ustedes están haciendo algo más libre, están haciendo un abstracto, están haciendo pues una composición, una propuesta visual más bien, más que una pintura en el rigor académico, pues entonces esto no vale, esto no aplica, porque ustedes están haciendo otra cosa. Pero si ustedes están haciendo una obra basándose en criterios compositivos clásicos, o del clasicismo que se le llama, pues entonces esto vale. Si no, no vale. ¿Cierto? Licky, ¿usted qué opina del arte abstracto? Bueno, es un poco pues, lejos de acá, pero pues mi opinión es que es parte de la producción artística, que responde a una necesidad de los artistas de un momento en específico. Por ejemplo, el abstracto aparece en una etapa en la que Europa comienza a convulsionarse a nivel político, económico y social. Los tambores de la Primera Gran Guerra Europea, o Primera Guerra Mundial, como se le llama, comienzan a sonar y luego estalla. En ese contexto aparece el arte abstracto, o sea, una necesidad de los artistas de representar un mundo caótico. Entonces, el arte conceptual es válido. Luego aparece más adelante, aparece a finales de la Segunda Guerra Mundial, el expresionismo abstracto. Y luego vuelve a aparecer en una etapa en la que el mundo comienza a buscar nuevos lenguajes, y eso es la década de los 70s y 80s, el arte conceptual. Entonces, el arte abstracto responde a las necesidades de un momento determinado y es válido, es completamente válido. Yo siento que es más difícil hacer una obra abstracta que hacer una obra de estas. Y ustedes miran, no, como si solo son manchas. No, no solo son manchas. No sé si les han dicho, vean esta imagen y les dicen, ahora defórmenla. Eso cuesta. Eso no sale tan fácil como pareciera. Entonces, por ahí mi respuesta. Vamos a ver esto un poquito más adelante también, un poquito más explicado, pero eso ya sería en la unidad 3. Bien, ¿alguien más? Bueno, avanzamos. Temas mitológicos. Ya vimos temas religiosos, ¿verdad? Ahora, temas mitológicos. El Renacimiento es traer temas de la antigüedad greco-latina otra vez a la palestra, o sea, aquí a mostrarse frente a la sociedad. El artista muestra temas que tienen que ver con mitos griegos, mitos romanos, pero el contexto de eso siempre tiene que ver con las enseñanzas morales, es decir, que siempre hay un trasfondo religioso en esto, especialmente en la zona de Italia, parte de Francia y en España. Esto responde siempre a necesidades religiosas. Cuando vemos la obra del norte de Europa, que son entornos en los que el cristianismo católico no tiene tanta influencia ya, porque ahora la tienen en esas regiones los reformistas, entonces en aquel lugar sí es más libre, y hasta satirizan, se burlan de lo eclesiástico, de lo religioso, porque pues son más libres, saben que la iglesia pues no está
No la tienen aquí cogida en la espalda, ¿verdad? Diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, en Italia, en España principalmente, vamos a encontrar que los temas mitológicos van a tener un trasfondo moral. O sea, siempre hay algo que enseñar con ellos. Esta es la primavera de Sandro Botticelli. Esta es una alegoría pues al tiempo, a la primavera, a la sensualidad también y al devenir del tiempo. Por eso encontramos diferentes elementos mitológicos acá. A nivel de la parte técnica, encontramos las veladuras. Les decía, Sandro Botticelli es uno de los que mejor manejan las veladuras. Las veladuras son transparencias que se hacen con óleo. No sé si ustedes ya las trabajaron, ya las experimentaron. Pues es una manera bastante agradable a la hora de estar pintando, pues de generar transparencia de velos, telas suaves también. Entonces, Sandro Botticelli hace bastante con las imágenes. Tenemos acá diversos elementos, Venus en el centro y alegorías también al amor. Aquí tenemos a un pequeño amor, un cupido, dispuesto a lanzar por ahí flechas. A nivel de composición, pues está enmarcado en un primer plano en el que están las imágenes dispuestas en un espacio bien que sería cercano al observador, y de fondo el follaje, el bosque. Esa es la composición clásica. El punto focal, que es Venus, y estos se convierten en contrapesos que ayudan a que la obra pues no se desequilibre, se vaya más hacia un lado. Me dice, mire, pero este personaje de acá que tiene esa tela roja me llama más la atención de este lado, entonces está desequilibrado. Pues no, porque lo compensa este otro, que está con un traje oscuro. Este compensa a este de acá. Y el equilibrio a partir de este eje, que es donde está Venus y la composición triangular o composición clásica. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo de los cuadrantes. Y entonces vemos que es la línea de horizonte está a la altura de las cabezas de ellos. ¿Por qué? Porque vemos bastante alto el suelo. El suelo se ve bastante amplio. Eso significa que nosotros estamos más altos. Cuando el techo es lo que se ve amplio, significa que estamos abajo, porque el piso se ve más corto. Pero cuando el suelo se ve bien amplio, significa que lo estamos viendo desde arriba. Entonces, la línea de horizonte, Botticelli la colocó a la altura de los rostros de estos personajes. Y bueno, ahí les quedan los nombres de todos los que aparecen por acá. Pues ahí está diversos personajes de la misma mitología, y tenemos Venus, Cupido, Flora, Céfiro, un dios del viento también, Clotis, Mercurio, las tres gracias son esas de acá, y los diferentes elementos atrás que tienen que ver con frutas, naranjos, mirtos, laurel y flores. Nos habla acerca de la primavera. Este también de Sandro Botticelli. Es el nacimiento de Venus. Según el mito, pues Venus nace de la espuma del mar. Si vamos todavía más atrás es porque han castrado a Cronos y, no, perdón, ese es ¿cómo se llama? No es Cronos, es el papá de Cronos. Se me escapó el nombre, pero Urano. El otro nombre de Urano se me ha escapado ahorita, fíjense, no puedo más por el otro. Pero bien, el caso es que de la espuma del mar, cuando cae, nace Venus, ya adulta. Y entonces Céfiro, que es el viento, acá, sopla para que a través de una concha, pues sea llevada hasta la orilla del mar. Ahí la recibe la ninfa, y la educan a ella, la preparan antes de presentarse
en en el Monte Olimpo. Dice que no me fijé que Aarón había escrito algo por acá. Dice que en casi todas las cuadros ve a una persona con vestidura roja. ¿Eso tiene algún significado? Pues no hasta donde yo tengo conocimiento. Sería investigar un poquito más a ver si hay algo ahí, porque aquí, por ejemplo, también aparece un manto. Es un poco rosa, ¿verdad? Pero es tono rojizo. Acá. Siempre el rojo, el azul, el púrpura se asocian a la realeza. Quizás será por eso. Bien, ahí tenemos los cuadrantes, la composición clásica. Este es como un pilar, que sería un eje dentro del cuadro. Y eso nos separa esto, vean. Si se fijan, son elementos triangulares. Los otros que hemos estado viendo aparecían cuadros o rectángulos hacia los extremos, ¿verdad? En este caso es una forma triangular. Y se compensan de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces la obra siempre se mantiene equilibrada. Por eso es lo de la composición triangular. Las composiciones triangulares siempre van a ser bien equilibradas. No hay algo que pese más a izquierda o a derecha. Y la línea de horizonte en este caso que está justo en el horizonte del paisaje. ¿Y por qué? Pues porque vemos desde abajo, más o menos desde el centro, podemos ver el mar, la extensión del mar, pero también podemos ver a ellos, a los personajes, desde una vista un tanto menor a la de ellas. A la de los personajes que están acá, tanto Venus como los otros. Punto focal. Y estas líneas son de movimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay una tensión de fuerzas hacia el centro, que llevan la tensión. Vean, ellos se dirigen, están moviéndose hacia donde está Venus, y ella también se mueve en dirección hacia Venus. Entonces, estas direcciones aparecen también en las obras. Y nos ayudan al observador a fijar la atención en donde el artista lo necesita. Bien, así sería entonces la composición acá. ¿Por qué no hay punto de fuga? Porque no hay elementos alrededor que nos logren ubicar líneas de fuga. Y si no hay líneas de fuga, no podemos hablar de puntos de fuga. Entonces, esa es otra cosa. No siempre están. Porque no siempre hay elementos arquitectónicos alrededor. O sea, si hay rectas, si hay ángulos dentro de una composición, dentro de un paisaje, entonces sí podemos encontrar líneas de fuga y por lo tanto puntos de fuga, pero si no, no. Ahora me dice, mire, pero es que pareciera que todo se mueve hacia el centro. Y sí, o sea, yo puedo trazar una línea acá y otra por acá que nos lleve hasta este punto y nos va a ubicar un punto de fuga por acá, pero realmente lo estaría ubicando de manera arbitraria, se dice, o sea, según mi gusto. Eso es arbitrario, según mi gusto. Porque no tengo referencia en nada geométrico que me diga dónde hay líneas de fuga. Entonces, por eso no aparecen acá. Y ahí está. Bien, esta es otra. Este es de Sandro Botticelli también. La calumnia. Y la calumnia, pues esta nos muestra una escena en la que aparecen diversos personajes. Esta es una alegoría bastante compleja en la que aparecen de manera simbólica pues muchos personajes. El rey Midas, acá, que lo están mal aconsejando por acá, si se fijan. Tiene orejas de burro, por cierto. Acá. Y lo están mal aconsejando, le están dando ese cuchicheo, ¿verdad? El mal consejo. Luego aquí tienen al acusado, lo llevan a rastras. Y de este lado, una figura femenina desnuda.
Vean la arquitectura, tiene un rigor bastante grande, el nivel de detalle que tiene cada una de las partes, la perspectiva, eso sí es bien, aquí sí se mira la perspectiva, miren, hay elementos arquitectónicos que me permiten dirigir o ubicar más bien líneas de fuga. Acá. Vamos a ver. Compositivamente hablando, esa sería la ubicación en los cuadrantes. ¿Cuál es el cuadrante que más peso tiene, dijimos? ¿Sí, Brandon? ¿Cómo se dice? El 2, perdón, 2 y 3, digo, 2, 4. ¿Este de acá? Ajá. Por cualquier, para no decir 2, 4, como si fuera código militar, vamos a decir superior derecho, inferior derecho. Ustedes saben que es el 2 y el 4, ¿verdad? Pero inferior derecho, superior derecho. Superior izquierdo, inferior izquierdo. Ahora bien, efectivamente, la mayor parte del detalle está acá. Entonces el peso visual nos llama hacia acá. Vean que nos jala la vista hacia este lado, hacia acá. Y acuérdense que los cuadrantes se compensan. Este tiene mayor saturación de figuras, podemos decir un mayor peso visual. Ese se compensa con esta zona que está más vacía. Aquí tenemos, veamos, regular cantidad de imágenes, se compensa con esta otra en la que, si bien es cierto, hay una saturación, pero es mínima en cuanto a peso visual. Porque las del fondo se camuflajean con el fondo. Estas imágenes que están aquí, estas esculturas, que pareciera que dialogan observando la escena. Entonces, esta se compensa con esta y esta se compensa con esta de acá. Venlo en el nacimiento de Venus, estos que les decía, son elementos compositivos que pueden ser rectángulos, cuadrados o triangulares. En el nacimiento de Venus eran triángulos. En estas son rectángulos. Y enmarcan estas dos escenas, dejándonos en el centro donde está el acusado. Esto nos ayuda a hacer el peso visual. Ahí tenemos la composición clásica en el centro. Bien, el brazo de este personaje. La inclinación de todo el cuerpo de este que está por acá. Y este otro que aparece en el fondo. Ahí tenemos triángulo. Punto focal. Y esta línea, esta nos dirige el movimiento. Nos dice hacia dónde va la escena, esta línea roja. Nos dice hacia dónde va la escena. La escena nace de acá y arrastra visualmente a los personajes hasta llevarlos a este lado, donde está el rey Midas. Luego tenemos, bueno, el movimiento que les mencionaba. La línea de horizonte está con el horizonte del paisaje también, porque nuestra vista está ubicada acá. Vemos tanto el suelo como también el techo. Significa que estamos más o menos ubicados a la mitad de la altura de la composición. Estas son líneas de fuga. Vean aquí estos, la base de los pilares. Esta otra de acá también. Vean. Todas nos llevan al mismo punto. ¿Ven? Son líneas de fuga. Línea de horizonte que les decía que estaba ahí. Y el punto de fuga justamente en ese mismo lugar. Y ahí tenemos pues, a los personajes que aparecen ahí. La víctima que les mencionaba. La penitencia, que es la que está vestida aquí de oscuro. Luego quienes llevan a la víctima, lo lleva la calumnia, el rencor, el fraude y la envidia. Están llevándolo frente a el rey Midas, que escucha consejo de la ignorancia y de la sospecha. ¿Y quién está con poca ropa ahí al final?
es la verdad. Por eso hablan de la verdad desnuda, ¿verdad? La verdad está desnuda, porque pues se muestra sin ningún tipo ¿qué sería? De filtros, pues por así llamarle. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Sí, Steven? ¿Hay algún motivo por el cual la verdad se representaba de esa manera? Se supone que la verdad la podemos observar sin ningún tipo de velo, así, sin nada que nos la cubra. Entonces la desnudez de un cuerpo nos muestra el cuerpo tal cual es. Entonces por eso la verdad se dice que está desnuda, porque no hay o sea, no la oculta nada, la verdad está ahí y la podemos observar. En iconografía casi siempre digo casi siempre porque depende de la época, pero principalmente desnudas que se muestra. Bien. Vamos a quedarnos por acá. Voy a tener la grabación. No sé si hay alguna pregunta. La respondemos fuera de grabación.